El primer trabajo sujeto a regímenes especiales es el trabajo agrícola y ganadero, artículo 138 en adelante. Esto pues básicamente se refiere a los trabajadores que van a trabajar para empresas agrícolas, ¿verdad? Para empresas agrícolas, entiéndase fincas, ya sea agrícolas o ganaderas, pueden ser ingenios, ¿verdad? Este tipo de industria. Por ejemplo, en Escuintla, de donde yo soy, allá todos los años, en noviembre, inicia la zafra. ¿Qué es la zafra? Pues básicamente es la cosecha de la caña, ¿verdad? Es cuando la caña ya está a punto, le prenden fuego al cañal y después entran las cuadrillas de caña a cortar toda la caña. Y esa caña posteriormente la procesan y la transforman en azúcar, panela, melaza, etcétera, ¿verdad? Diferentes derivados. Esos trabajadores no son trabajadores permanentes del ingenio, sino que el ingenio los contrata para la zafra, ¿verdad? Ellos hacen un contrato para la zafra y cuando termina la zafra, termina el trabajo. Ellos regularmente no son de acá, ¿verdad? O no son de Escuintla, digamos, sino que regularmente es gente que viene de Quiché, de Huehuetenango, de San Marcos, de Sololá. Entonces hay reclutadores, hay personas que contratan el ingenio para que vayan a contratar a esas personas en su nombre. Entonces ellos hacen los contratos de trabajo y se encargan de traer las cuadrillas de trabajo a Escuintla para que éstas realicen el trabajo. ¿Quién es el patrono? El ingenio, ¿verdad? Aquel es solo intermediario, él solo actúa entre el ingenio y el trabajador, digamos. Entonces, a estos trabajadores yo voy a tener que tenerlos en una situación especial. Por ejemplo, un trabajador permanente del ingenio probablemente vive en una de las colonias cercanas al ingenio. Y él vaya, trabaja y va a dormir a su casa. Pero este tipo de trabajadores no, porque ellos viven en otro lado. Entonces ellos hay que darles un lugar donde vivir. En el ingenio me recuerdo yo que fíjense que mi mamá trabajó hace años en una finca, que era en un ingenio también, pero ella se quedó como finca nada más, que se llamaba Cerritos. Ahí habían unas galeras, les llamaban, que básicamente eran eso, abajo en unas galeras y ahí dormían todos los trabajadores reclutados. Ahora me contaba mi mamá que en Concepción ya es más moderno, ya son módulos, les llaman, ¿verdad? Ya son unos módulos para 10 personas, creo yo, cada uno de los módulos, donde ya tienen mucho mejores condiciones de higiene y de todo tipo que tenían en las galeras. Y a los que traen familia, les dan como unas casitas, ¿verdad? Familiares para que viva el trabajador con su familia. La gente que tiene finca, por ejemplo, tienen trabajadores en las fincas y los trabajadores regularmente viven ahí en la finca, ¿verdad? Yo tengo mi cliente que tiene una finca en Escuintla y él tiene sus trabajadores y los trabajadores tienen sus casas construidas adentro de la finca, en diferentes puntos, ¿verdad? Entonces, miren, todas esas reglas aplican a este trabajo eh, agrícola y ganadero. Artículo 138. Por favor, Anayel. 138. Trabajadores campesinos son los peones, mozos, jornaleros, ganaderos, cuadrilleros y otros análogos que realicen en una empresa agrícola o ganadera los trabajos propios y habituales de ella. Miren, entonces les podemos llamar de la forma que sea, mozos, peones, capataces, cuadrilleros, el nombre que les pongamos, ¿va? Por ejemplo, en Concepción les llamaban cuadrilleros, pero se cortaban la caña. En la finca de mi otro cliente, ahí les llamaban peones, ¿verdad? Los peones de la finca, que eran los que se encargaban de hacer todo el trabajo de la finca. Y el jefe de los peones, capataz, ¿verdad? Él era el capataz chico, él era el jefe de los peones. Entonces,
Así se les llama, de conformidad con la ley, y todavía lo deja. Y otros análogos, ¿verdad? Por ejemplo, si le quisiéramos llamar a alguien caballerango, ¿verdad? Porque él cuida caballo, pues se le llama caballerango. Entonces, y otros análogos, mire, de cualquiera otra denominación, pero que se dediquen a realizar los trabajos habituales y propios de la empresa agrícola o ganadera, ¿verdad? Básicamente. La definición anterior no comprende a los contadores ni a los demás trabajadores intelectuales que pertenezcan al personal administrativo de una empresa agrícola o ganadera, ¿verdad? Yo tenía otro mi cliente, que ellos son dueños de fincas cañeras y también compran caña y también arrendan tierra para sembrar caña, ¿verdad? Están relacionados con el negocio de la caña, pero no son propiamente un ingenio, sino que es una empresa que se dedica a la producción de caña, digamos. Yo ahí trataba con el superintendente, se llamaba, es decir, como el gerente de la finca, ¿verdad? Solo que ahí le llamaban superintendente. Ahí habían contadores, habían ingenieros, ¿verdad? Regularmente ingenieros agrónomos, la mayoría, graduados de Zamorano, casi todos. Entonces, ellos, digamos, ellos no cuentan como trabajadores agrícolas o campesinos, ¿verdad? Ellos son como trabajadores de confianza de la empresa agrícola o ganadera. Entonces, ellos no cuentan. El trabajo agrícola campesino es directamente el que está trabajando, el que está, como decimos vulgarmente, el que está echando punta, ¿va, jóvenes? En el campo, cuidando los animales, cuidando los sembradíos, este es el trabajador agrícola. 139. Todo trabajo agrícola o ganadero desempeñado por mujeres o menores de edad con anuencia del patrono da el carácter a aquellas y a estos de trabajadores campesinos, aunque a dicho trabajo se le atribuirá la calidad de coadyuvante complementario de las labores que ejecuta el trabajador campesino, jefe de familia. En consecuencia, estos trabajadores campesinos se consideran vinculados al expresado patrono por un contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces cuando se realizan contratos para agrícolas y ganaderos, digamos, se contrata al papá de la familia, pero él llega con su familia. Entonces, la esposa y los hijos se ponen a trabajar también para ayudar al papá. Entonces, esto era algo que sucedía comúnmente, y si sucede comúnmente, ¿verdad? Pero antes, digamos, los trabajadores recibían solo el salario de ellos. La esposa y los hijos, pues, se tenía como que era ayuda al papá y por lo tanto no se les pagaba. Ahora la ley establece, ahora les digo, a partir de la creación del código, establece de que cuando las mujeres o los hijos de los trabajadores campesinos contratados realicen trabajos, entonces a ellos se les considera también como que tienen un contrato de trabajo. Por lo tanto, les tienen que pagar, aunque el trabajo sea coadyuvante o complementario. Los reclutadores son una especie de representantes del patrono que se encargan de contratar eh, personal para el patrono, ¿verdad? O en nombre del patrono. Entonces, básicamente, pues es gente que se dedica a buscar trabajadores y crean, ganan mucho dinero porque ellos ganan una comisión por cada trabajador que llegue. Entonces, ¿quiénes no pueden ser estos reclutadores o representantes? No pueden ser representantes del patrono o intermediarios en una empresa agrícola o ganadera, los que hayan sido habilitadores de jornaleros, los que se dediquen a promover o a ejercitar alguna de las actividades a que se refiere el artículo 7. Si se recuerdan, el artículo 7 son las medidas para protección al salario. No se puede pagar el salario en lugares donde se ejerce, digamos, perdón, en el lugar de trabajo, no se puede ejercer la prostitución,
no se pueden realizar peleas de gallos, no se pueden realizar juegos de azar, ni se pueden vender bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes. Esas son las medidas para protección del salario. Entonces, la ley establece que estas personas que se dediquen a esas actividades que les acabo de mencionar no pueden ser reclutadores, los trabajadores al servicio del Estado o de sus instituciones, salvo que se trate de empresas agrícolas o ganaderas, propiedad de unos u otras, o que están bajo su administración. D, los ebrios habituales, y E, los que no demuestren ser de buenos antecedentes y costumbres hasta la Inspección General de Trabajo, sin cuya autorización escrita no puede ninguna persona actuar como representante del patrono o intermediario de este. Entonces, miren, los intermediarios o los reclutadores, representantes del patrono, necesitan una autorización por parte de la Inspección General de Trabajo para poder fungir como reclutadores o intermediarios del patrón. Los reclutadores están regulados en el artículo 141. Los representantes del patrono que se dediquen al reclutamiento de trabajadores campesinos, además de la autorización que determine el artículo anterior, necesitan una carta poder suscrita por aquel para ejercer sus actividades. O sea que necesitan una autorización de la Inspección General de Trabajo y también necesitan una carta poder que les otorga el patrono para poder actuar como representante de este. Dicha carta poder debe extenderse por duplicado y una copia de la misma debe remitirse al Departamento Administrativo de Trabajo. La otra copia debe quedar en poder del representante del patrono y este no puede hacer uso de ella si la Inspección General de Trabajo no le pone el visto bueno al pie de la misma. La expresada carta poder debe renovarse cada año. ¿Estamos bien? O sea que se tiene que hacer en duplicado. ¿Qué quiere decir en duplicado? Que se sacan dos copias en original, ¿verdad? O sea, la carta poder hay dos que están firmadas en original. Eso es un duplicado. Y a eso hay que sacarle una copia. Esa copia se manda a la Inspección General de Trabajo. Y para que yo pueda ejercer mi carta poder al margen o al pie de la misma, me tiene que poner el visto bueno la Inspección General de Trabajo. Si no, no voy a poder ejercer la carta poder. Y esta carta se debe renovar cada año. Los reclutadores de trabajadores campesinos deben percibir de su patrono su salario fijo y queda prohibido a este darles gratificaciones o emolumentos adicionales por los servicios que le prestan en el ejercicio de su trabajo. Lo que establece esto es que los reclutadores deben de tener un salario fijo y no deben ganar, digamos, por comisión por cada trabajador que contraten. Ahora, en la realidad, pues, los agentes reclutadores pues, cobran una porción de una comisión, digamos, por cada trabajador. El patrono está obligado a entregarle una constancia laboral a los trabajadores campesinos a la terminación del contrato. Es obligación del patrono o de su representante exigir al trabajador campesino antes de contratarlo que le presente el documento a que se refiere el artículo 87 como prueba de que terminó su contrato inmediato anterior con otra empresa agrícola o ganadera. Entonces, miren, cuando inicia el contrato de trabajo, el patrono está obligado a pedirle al trabajador que le exhiba la constancia de trabajo. ¿Te acuerdan? Esa constancia de trabajo está en el artículo 87. Establece que cuando termine el contrato de trabajo, el patrono le debe extender al trabajador una constancia de trabajo en la que indique cuándo inició, cuándo terminó y cuál era el salario que recibía. Y si el trabajador lo desea, perdón, que se coloque ahí mismo también
que la forma en que realizó el trabajo y el motivo de la terminación del mismo. Esta constancia la tiene que extender el patrono cada vez que termina un contrato de trabajo. Y cada vez que inicia uno nuevo, el patrono está obligado a exigírselo al trabajador para determinar de que ya terminó su contrato con el otro patrón. ¿Estamos bien? Si el contrato inmediato anterior de dicho trabajador fue verbal, el patrono o su representante puede también exigir la presentación de la constancia a que alude el artículo 27, párrafo final, que es la tarjeta o constancia de trabajo cuando es un contrato verbal. Dame un segundo. 143. Es obligación de la Inspección General de Trabajo instruir a los trabajadores campesinos en el sentido que deben exigir en defensa de sus intereses la exhibición de la carta poder que indique el artículo 141 antes de contratar sus servicios con un reclutador de trabajo. Las autoridades departamentales y municipales deben cooperar con la inspección en el cumplimiento de la obligación indicada. Artículo 145. Yo les decía que a los trabajadores agrícolas en diferentes situaciones, eh, el patrono le otorga una vivienda dentro de la finca, ya sea en el caso, como les ponía yo, del ingenio, que tienen módulos o viviendas familiares en cada caso, o por ejemplo, como les decía en la finca de mi cliente, ¿verdad? Los peones y el capataz tenían sus casas adentro de la finca en diferentes puntos. Entonces, obviamente esto ellos les beneficia porque tienen donde vivir adentro de la finca, no gastan en casa. Aparte pueden tener sus animalitos, tienen asignado un lugar para sembrar, etcétera. Y el patrono, pues obviamente esto le beneficia también porque pues los trabajadores colocadas las casas en puntos estratégicos con perros y todo, pues cuidan la finca, ¿verdad? Cuidan la finca. Entonces es un ganar-ganar. 145. Ah, bueno, pero al terminar la contratación, los trabajadores están obligados a abandonar la vivienda, ¿verdad? Estos están obligados a devolver la vivienda que les proporcionó el patrono, ¿verdad? Porque no es algo regalado, sino que solo es en uso, digamos. En algunos casos o en habitación en otros casos. Los trabajadores agrícolas tienen derecho a habitaciones que reúnan las condiciones higiénicas que fijan los reglamentos de salubridad. Esta disposición debe ser impuesta por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en forma gradual a los patronos que se encuentren en posibilidad económica de cumplir dicha obligación. Acá, por favor, anótenle ver 61, literal L y M y N. Artículo 61, literales L, M y N. Se los voy a apuntar aquí en el chat. 61, L, M y N. Del Código de Trabajo, ¿verdad? Y ver 105 de la Constitución Política de la República.
Segundo régimen, trabajo de mujeres y de menores de edad. Lo que establece este capítulo básicamente son reglas que aplican tanto a los trabajadores menores de edad como a las trabajadoras mujeres. Aquí tenemos que hacer las dos, digamos, una distinción. Por un lado tenemos a los menores de edad, que aquí pueden ser hombres o mujeres. Menores de edad aplican las reglas de menores de edad todos. Y aparte tenemos el régimen de mujeres, que son reglas que aplican exclusivamente a las mujeres, sean mayores o menores de edad. O sea, si son trabajadores menores de edad y quedan embarazadas, también tienen derecho a un descanso pre y postnatal. O sea, no importa, ¿verdad? O sea, lo que les quiero decir es de que tenemos dos regímenes, uno que aplica exclusivamente a los menores de edad, no importando si son hombres o mujeres, y tenemos otro régimen que aplica exclusivamente a las mujeres, aunque sean trabajadoras menores de edad. Lo primero que establece es de que el trabajo de mujeres y menores de edad tiene que ser adecuado a su condición y desarrollo físico e intelectual, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, a un menor de edad no le podemos poner trabajo demasiado pesado, ¿verdad? Porque el menor de edad todavía está en crecimiento. Un patojo de 16 años, 15 años, todavía está en crecimiento. Entonces puede ser de que le afecte el trabajo físico excesivo. Igual, por ejemplo, una mujer que está embarazada, no le podemos poner un trabajo físico excesivo, ¿verdad? Vamos a ver de que también está prohibido para los menores de edad y para las mujeres trabajos que sean por su naturaleza peligrosos o insalubres, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un trabajo insalubre, meterse a limpiar alcantarillas. Hay gente que hace eso en municipalidades. Ese trabajo no lo pueden hacer las mujeres, ni los menores de edad, ¿verdad? Porque es insalubre. ¿Estamos bien? Entonces vamos a ver algunas prohibiciones que se van dando ahí y algunos derechos también que se le van dando tanto a los trabajadores menores de edad como a los trabajadores mujeres. Primero el 147. El trabajo de las mujeres y menores de edad debe ser adecuado especialmente a su edad, condiciones o estado físico y desarrollo intelectual y moral. A este, por favor, anótenle ver 102, literal K de la Constitución. El 102, literal K, establece protección a la mujer trabajadora y regulación de las condiciones que debe prestar sus servicios. Y luego agrega, no deben establecerse diferencias entre casadas y solteras en materia de trabajo. La ley regulará la protección a la maternidad de la mujer trabajadora, a quien no se le debe exigir ningún trabajo que requiera esfuerzo que ponga en peligro su gravidez. La madre trabajadora gozará de un descanso forzoso retribuido con el 100% de su salario durante los 30 días que precedan al parto y los 45 días siguientes. En la época de la lactancia, tendrá derecho a 2 periodos de descanso extraordinarios dentro de la jornada. Los descansos pre y postnatal serán ampliados según sus condiciones físicas por prescripción médica. ¿Estamos bien? Entonces ahí están constitucionalmente, ¿verdad? Establecidos los derechos o el régimen de las trabajadoras mujeres. Ahorita vamos a ver lo relativo a los menores. Artículo 148. Prohibiciones. Se prohíbe. Entendemos que al trabajo de mujeres y menores de edad. El trabajo en lugares insalubres y peligrosos para varones, mujeres y menores de edad, según la terminación de unos y otros,
que de unos y de otros debe hacer el reglamento, en su defecto, la Inspección General de Trabajo. Dicho reglamento lo debe dictar el organismo ejecutivo mediante acuerdo emitido por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Y tomando en cuenta las disposiciones del artículo 201 y que las labores agrícolas o ganaderas solo en los casos de excepción pueden calificarse como insalubres o peligrosas. C. El trabajo nocturno y la jornada extraordinaria de menores de edad. Miren, los menores de edad, 1, no pueden hacer jornada nocturna, no pueden trabajar de noche. Y 2, no pueden hacer horas extras. ¿Verdad? No pueden hacer horas extras. Yo cuando estaba en la refinería haciendo mis prácticas, ahí nos pagaban. Y un día me iban a dejar trabajando horas extras. Dije, vamos a ganar un dinerito extra, qué chilero. ¿Y qué si al ratito me llegaron a traer? Me dijeron, no te autorizaron porque sos menor de edad. ¿Verdad? Yo tenía 17 años. Entonces, no pude. ¿Verdad? Simplemente no pude porque era menor de edad y la ley lo prohíbe. ¿Verdad? Expresamente. B. El trabajo diurno de los menores de edad en cantinas y otros establecimientos análogos que se expendan bebidas alcohólicas destinadas al consumo inmediato. O sea, por ejemplo, en una tienda donde venden alcohol para llevar, no hay ningún problema que trabaje un menor de edad. Pero el problema es que se destina para el consumo inmediato, o sea, si se vende para consumir en el lugar. Ahí no puede trabajar un menor de edad. Y es el trabajo de los menores de 14 años. Entonces, ya ven, pueden trabajar los menores de edad, pero que sean mayores de 14 años. Y esto es especial porque yo les decía, aquí la ley les permite a ellos trabajar, contratar su trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí el menor de edad, pero mayor de 14 años, él puede directamente contratar su trabajo con el patrono. Y 2, recibir la remuneración directamente. Lo que pasa es que les explico. Lo normal es que en nombre de un menor de edad, quien contrata y quien cobra son sus representantes legales. Pero en el caso del contrato de trabajo, el menor de edad, cuando es mayor de 14 años, tiene derecho a contratar su trabajo libremente y a cobrar por la retribución de su servicio. ¿Estamos bien? Pero aplican unas especiales. Cuando un menor de edad trabaje, un menor de edad pero mayor de 14 años trabaje, tiene que reducirse la jornada en 1 hora. Y si el menor de edad es menor de 14 años, entonces se le tiene que reducir la jornada en 2 horas. O sea, el mayor de edad, pero mayor de 14 años, trabaja en vez de 8, 7 horas al día. Y si es menor de 14 años, entonces va a trabajar 6 horas al día. Miren, 2 horas menos. Pero ¿y no que los menores de 14 años no podían trabajar? Pues la regla general es que no. Ahorita vamos a ver los casos de excepción, ¿verdad? Entonces, la regla general es que el menor de 14 años no puede trabajar. Pero hay casos de excepción en que los trabajadores, que los menores de 14 años sí pueden trabajar. Entonces, en esos casos es a los que se refiere que la jornada debe reducírseles en 2 horas. Artículo 149. Por favor, Erika, 149. La jornada ordinaria de 116, párrafo 10, se debe disminuir para los menores de edad, así, en 1 hora diaria y en 6 horas a la semana para los mayores de 14 años, y en 2 horas diarias y en 12 horas a la semana para los jóvenes que tengan esa edad o menos, siempre que el trabajo de estos se autorice conforme al artículo 150 siguiente. Es entendido que de acuerdo con el mismo artículo 150 también puede autorizarse una rebaja menor
de la que ordena este inciso. ¿Estamos bien? Entonces, los trabajadores menores de edad, pero mayores de 14 años, se les reduce la jornada diaria en 1 hora y en 6 horas a la semana. Y a los menores de 14 años, o que tengan 14 años o menos, se les reduce en 2 horas al día y 12 horas a la semana. Los menores de edad que sean menores de 14 años, para trabajar necesitan una autorización por parte de la Inspección General de Trabajo. 150. La Inspección General de Trabajo puede extender en casos de excepción calificada autorizaciones escritas para permitir el trabajo ordinario diurno de los menores de 14 años, o en su caso, para reducir total o parcialmente las rebajas de la jornada diurna que impone el artículo anterior. Con este objeto, los interesados en que se extiendan las respectivas autorizaciones deben probar. A este artículo 150, por favor, anoten el artículo 32 del Código de Trabajo. A. Que el menor de edad va a trabajar en vía de aprendizaje o que tiene necesidad de cooperar en la economía familiar por extrema pobreza de sus padres o de los que lo tienen a su cargo en el cuidado de él. Entonces, miren, lo primero es que debemos de probar una de dos cosas, o que es trabajo de aprendizaje o que es absolutamente necesario que el menor ayude a su familia por extrema pobreza. Segundo, tenemos que comprobar que el trabajo es compatible con su edad y con su estado de salud. ¿Verdad? Tienen que ser trabajos livianos, ¿verdad? Que sean compatibles con dicha condición. B, que se traten de trabajos livianos por su duración o intensidad, compatibles con la salud física, mental y moral del menor. Y C, que obligatoriamente el menor tiene que seguir estudiando. O sea, se le va a autorizar trabajar, pero tiene que estudiar. Que en alguna forma se cumple con el requisito de la obligatoriedad de su educación. Miren que en alguna forma puede ser que el menor estudie en la nocturna, puede ser que estudie jornada vespertina, puede ser que estudie jornada sábado, puede ser que esté haciendo aprendizaje en línea, qué sé yo. Interesante, fíjense jóvenes, ahorita con esto de la pandemia yo platicaba con un amigo y me dice que ellos metieron a su hijo a un colegio donde tienen un programa que es a distancia. O sea, el colegio normalmente, digamos, es un programa a distancia de educación en casa. Entonces, básicamente les dan los programas a ellos para que el patojo los desarrolle en la casa y así va aprendiendo, ¿no? Había un candidato a la presidencia también, a un gordito que lo dejaron afuera. Él también decía de que él a sus hijos los había educado con educación en casa, ¿verdad? Entonces, es una opción, ¿no, jóvenes? Yo, pues, la verdad es que nunca he probado esa forma, salvo la educación a distancia que hubo durante la pandemia y como la que estamos teniendo nosotros ahorita. Pero, digamos, yo no he recibido cursos de esa forma, ¿verdad? Y según entiendo, no es que sean a distancia en sí, sino, o sea, no es que les den las clases online como las estamos recibiendo, sino que les dan programas para que ellos los desarrollen en casa y ellos ahí los desarrollan y eso los examinan en el colegio. Habría que ver qué tal funciona. Según mi cuate dice que les funciona re bien, ¿verdad? Pero habría que ver. ¿Estamos bien? Entonces se debe garantizar de alguna forma la educación del menor. Cada una de las expresadas autorizaciones se deben consignar con claridad en las condiciones de protección mínima en que deben trabajar los menores. Se prohíbe a los patrones, más prohibiciones. ¿Miren? En el 151. Anunciar
por cualquier medio sus ofertas de empleo, especificando como requisito para llenar las plazas el sexo, raza, etnia, estado civil de las personas, excepto que por la naturaleza propia del empleo, este requiera de una persona con determinadas características. En este caso, el patrono deberá solicitar autorización ante la Inspección General de Trabajo y a la Oficina Nacional de la Mujer. Entonces, mira, cuando yo saco ofertas de trabajo no puedo hacer distinción, solo quiero hombres, solo quiero mujeres, quiero de tal edad, y más sin embargo lo hace, de tal edad, ¿verdad? No puedo hacer discriminación por religión, por etnias, por color de nada, ¿verdad? A menos de que específicamente se quiera a personas con ciertas características. Por ejemplo, si yo lo que quiero son edecanes, entonces obviamente voy a pedir mujeres con ciertas características físicas, pero, o por ejemplo, lo que quiero son edecanes hombres. Entonces voy a pedir hombres con ciertas características físicas, no voy a pedir un gordo. Hay todo panzón, mi compañero. Entonces, obviamente, si son edecanes, son personas que tienen que tener ciertas características físicas y también sociales, ¿verdad, jóvenes? Porque tienen que atender a la gente, etcétera. Entonces, hay ciertos trabajos, ¿verdad? Que van a realizarlos regularmente grupos determinados. Voy a poner un ejemplo. Ahorita una famosa perfumería tiene su bazar. Si ustedes van a los bazares de fetiche, casi el 100%, tal vez un 90% de las que están impulsando los perfumes son mujeres. ¿No? Son mujeres. Por algún motivo fetiche prefiere, y mujeres jóvenes, ¿verdad? Patojas, están terminando el colegio regularmente, ¿verdad? Son las que contratan temporalmente para impulsar esos productos. Ahora, en teoría, deberíamos de tener una autorización de la Inspección General de Trabajo para poder hacer eso. O sea, cuando yo por algún motivo, yo necesito trabajadores con ciertas especificaciones, por ejemplo, necesito decanes. Entonces yo ahí sí puedo poner, miren, necesito decanes, mujeres de 20 a 28 años, etcétera, y ponerles características. Pero para eso, o sea, yo sí lo puedo hacer, pero necesito una autorización de la Inspección General de Trabajo. ¿Estamos bien? No puedo hacer diferencia entre mujeres solteras o casadas y o con responsabilidades familiares para los efectos del trabajo. O sea que si yo voy a contratar una mujer y tengo una mujer casada y una mujer soltera, el que sea soltera o casada no puede ser el determinante para contratarlo. O sea, tiene que haber igualdad entre solteras y casadas al momento de contratación. Al primer párrafo, por favor, anótenle 14 bis 137 bis y 272 literal B, todos del Código de Trabajo. Ahí se los coloqué en el chat. Y al de las solteras y casadas, anótenle 102 literal K. ¿Se acuerdan que ya lo leímos? No se puede hacer, este último de la Constitución, no se puede hacer distinción entre mujeres solteras y casadas. Sí. Aquí viene un derecho bien especial de las mujeres. Cuando una mujer está embarazada, lo debe poner en conocimiento del patrono inmediatamente. Yo lo aconsejo por escrito, ¿verdad? Aunque si no lo hace por escrito, o sea, lo hace verbalmente y tiene la obligación de presentar la constancia por escrito posteriormente. Ahora, ¿con qué objeto es esto? Porque una mujer embarazada tiene un derecho que se llama inamovilidad. ¿Qué quiere decir? Que no la pueden despedir. Y este derecho, fíjense, pues dura desde que la mujer anuncia al patrono que está embarazada
hasta que termina el periodo de lactancia. Miren, todo el embarazo, periodo prenatal, postnatal y todavía todo el periodo de lactancia. Hasta que termina el periodo de lactancia, hasta ahí termina la inamovilidad de la mujer, de la madre, ¿verdad? ¿Estamos bien? Entonces, durante todo ese tiempo no se le puede despedir. Pero, ¿qué pasa si hay una causa justa de despido? Ah, bueno, si hay una causa justa de despido, entonces tenemos que pedir una autorización al juez previamente a la realización del despido. Entonces, cuando el juez ya nos autoriza, entonces ya nosotros ya podemos despedir a la mujer aunque esté embarazada, ¿verdad? Si cometió alguna causa justa de despido. ¿Y qué pasa si la despedimos estando con inamovilidad? Bien, cuando se despide a un trabajador que tiene inamovilidad, como es el caso de la mujer que está embarazada, en este caso, el tribunal va a ordenar su reinstalación, ¿verdad? Vamos a acudir al juez competente y el juez competente, después de la realización del proceso respectivo, va a ordenar la reinstalación de la mujer trabajadora en el mismo puesto, bajo las mismas condiciones que tenía antes del despido, y va a ordenar además que se le paguen todos los salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta el momento de la efectiva reinstalación. O sea que todo el tiempo que estuvo la mujer sin trabajar, se lo tienen que pagar, como que lo hubiera trabajado. ¿Estamos bien? C. Despedir a las trabajadoras que estuvieran en estado de embarazo o periodo de lactancia, quienes gozan de inamovilidad, salvo que por causa justificada, originada en falta grave a los deberes del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de este código. En este caso, el patrono debe gestionar el despido ante los tribunales de trabajo, para lo cual deberá comprobar la falta y no podrá ser efectivo el mismo hasta no tener la autorización expresada y por escrito del tribunal. En este caso, en caso el patrono no cumpla con la disposición anterior, la trabajadora podrá recurrir a los tribunales a ejercer su derecho de reinstalación en el trabajo que venía desempeñando y tendrá derecho a que se le paguen los salarios dejados de devengar durante el tiempo que estuvo sin laborar. Entonces, la mujer desde el embarazo hasta que termine el periodo de lactancia tiene inamovilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no se le puede despedir. Si en caso la mujer comete una falta grave, entonces la podemos despedir, pero tenemos que pedir previamente la autorización judicial. Y sin esa autorización no la podemos despedir. Si la despedimos embarazada, entonces el tribunal va a ordenar la reinstalación. ¿Estamos bien? Para gozar de la protección relacionada con el inciso que antecede, la trabajadora deberá darle aviso de su estado al empleador, quedando desde este momento provisionalmente protegida, y dentro de los 2 meses siguientes deberá aportar certificación médica de su estado de estado de embarazo para la protección definitiva. Entonces, miren, ella le tiene que avisar al patrono. Yo recomiendo, avísele por escrito, ¿verdad? Mire, señor patrono, le quiero avisar de que estoy embarazada. Así de sencillo. Si lo quieren poner con palabras más bonitas, pues lo ponen, pero en esencia es eso. Le aviso que estoy embarazada. Miren, por escrito que se las hayan de recibir. Entonces, a ellos tienen la prueba de que ustedes ya le avisaron al patrón. Igual, dentro de los 2 meses siguientes tienen que presentar la constancia médica respectiva, ¿verdad? Exigir a las mujeres embarazadas que ejecuten trabajos que requieren esfuerzo físico considerable durante los 3 meses anteriores al alumbramiento. O sea que desde los 3 meses antes a la fecha del supuesto parto, porque cuando están embarazadas les dan una fecha probable de parto, digamos. No siempre se cumple, ¿verdad?
En el caso de mi hija mayor, el día que me dijeron mi primer ultrasonido, ese día nació. 28 de marzo dijeron mi primer ultrasonido. Y exactamente ese día nació. Ahora mi hijo no. A él nos habían dado una fecha y nació otro día. ¿Verdad? Entonces, es por eso una fecha probable, ¿verdad? A veces pasa, a veces, ¿verdad? Entonces, desde 3 meses antes de la fecha probable del parto, no se le pueden poner trabajos físicos, ¿verdad? O que sean muy pesados a las mujeres embarazadas. Y este también 102K de la Constitución. Derecho pre y postnatal. La mujer antes de de tener a su bebé tiene derecho a que 30 días antes puede irse a descansar. Y después de que nace el bebé, tiene derecho a 54 días después de descanso. O sea que 30 días antes y 54 días después del parto, la mujer tiene derecho a descansar y que ese descanso se lo paguen. Aquí les quiero hacer una observación. El literal K del artículo 102 de la Constitución establece que el posparto son 45 días, pero el código establece 54. ¿Cuál aplicamos? Porque, ¿se acuerdan? La Constitución está arriba que el código, pero ¿se recuerdan de que leímos en algún momento el artículo 106 de la Constitución? En el último párrafo del artículo 106, la Constitución establece, en caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable a los trabajadores. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos duda en dos leyes que tenemos que aplicar, sobre cuál aplicar, nos vamos a ir siempre por la que favorezca más al trabajador, según el 106 de la Constitución. Entonces, como en este caso el Código de Trabajo le da un mejor derecho al trabajador que la Constitución, entonces vamos a aplicar el código. Si la Constitución le otorgara un mejor derecho, pues vamos a otorgar la Constitución. Si hubiera otra ley, digamos, aunque fuera un reglamento que le dé mejores condiciones al trabajador, entonces vamos a aplicar esa, la que sea más favorable al trabajador, indubio pro operario. Entonces, en este caso, el derecho de posparto es de 54 días. Entonces, la mujer tiene derecho a gozar 30 días antes del parto de descanso y 54 días después. Pagaditos, todos pagados. Estos días hábiles, hábiles. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si la mujer no llega al día probable de parto? Miren, se le adelantó un mes el niño. Dicen que de 8 meses no nacen los niños, pero mentira, sí nacen de 8 meses y pico. ¿Verdad? Mi hijo nació de 8 meses y pico. Mi hermana nació de 8 meses. Entonces, sí. Ese no, que de 8 meses no se logran, solo de 7 y de 9. No, mentira, sí se logran de 8. Entonces, ¿qué pasa si una mamá, digamos, no llegó al día probable de parto? 30 días antes del parto, en el trabajo, entró en trabajo de parto y se la tuvieron que llevar de emergencia. ¿Qué pasa con esos 30 días que ella tenía derecho antes del parto? Porque no los gozó. Dentro de 2 días ella salía a su descanso prenatal y ¿qué si tuvo al bebé de una vez? Entonces, ¿qué pasa con esos 30 días? Entonces, esos 30 días va a tener derecho a gozarlos al final. ¿Verdad? Si por algún motivo ella no gozó del periodo completo del preparto, entonces lo va a gozar en el postparto. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro esto? Tendrían 84 al final. 84 días al final en total, ¿verdad?
Entonces, ellas tienen que cumplir 84 días. 30 días antes del parto y 54 después. Pero si por algún motivo no pueden gozar los de antes o no pueden gozar el periodo completo, entonces los días que no gozaron se les suma al final. ¿Verdad? Al final ella tiene que descansar sus 84 días. ¿Verdad? Completito. 152. La madre trabajadora gozará de un descanso retribuido con el 100%, el 100% de su salario durante los 30 días que precedan al parto y los 54 días siguientes. Los días que no pueda disfrutar antes del parto se le acumularán para ser disfrutados en la etapa postparto, de tal manera que la madre trabajadora goce de 84 días efectivos de descanso durante ese periodo. ¿Estamos bien? Y luego hay algunas reglas. La interesada solo puede abandonar el trabajo presentando un certificado médico en el que conste que el parto se va a producir probablemente de 5 semanas contadas a partir de la fecha de su expedición o contadas hacia atrás de la fecha aproximada para alumbramiento se trata. Todo médico que desempeñe su cargo remunerado por el Estado por sus instituciones queda obligado a expedir gratuitamente este certificado, cuya presentación al patrono debe dar acuse de recibido para los efectos del inciso B y C del presente artículo. Entonces, antes de salir al prenatal, la mujer tiene que presentar una constancia médica en el que una de dos, o establezca que dentro de las 5 semanas siguientes se va a realizar el parto, o puede ser que se indique la fecha probable de parto es tal fecha y se cuenten 5 semanas hacia atrás. Básicamente es una constancia en la que se establezca la fecha probable, ¿verdad? Y esta va a ser expedida por cualquier médico y los médicos que trabajen para el Estado están obligados a expedirla de forma gratuita. Ven, la mujer a quien se haya concedido el descanso tiene derecho a que su patrono le pague su salario, salvo que esté acogida a los beneficios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en cuyo caso se debe observar lo dispuesto a los reglamentos a que esta última ponga en vigor. Y a volver a su puesto una vez concluido el descanso posterior al parto, o si el respectivo periodo se prolonga conforme a lo preceptuado al final del inciso siguiente, al mismo puesto o un equivalente en remuneración que guarde relación a sus aptitudes, capacidad y competencia. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente lo que establece es de que el patrono le tiene que pagar el sueldo durante el pre y postnatal, a menos de que la mujer esté acogida por el IX, ¿verdad? Por los beneficios del IX. Entonces, en este caso va a ser el IX quien le debe pagar. Sí. Si se trata de aborto no intencional o de parto prematuro no viable, o sea, no nació el bebé, ¿verdad? Un aborto espontáneo o fue un embarazo no viable, ¿verdad? Nació muerto el bebé. Los descansos remunerados que indica el inciso A de este artículo se deben reducir a la mitad, ¿verdad? Entonces, en este caso serían 15 días. Bueno, pero sería el post el que se reduce, ¿verdad? Bueno, la cosa es que se reducen a la mitad. El pre 15 días y el post a 22 días. En el caso que la interesada permanezca ausente de su trabajo por tiempo mayor del concedido a consecuencia de enfermedad, que algún certificado médico deba su origen al embarazo o al parto y que la incapacite para trabajar, ella conserva su derecho a las prestaciones que determina el inciso B anterior durante todo el lapso que exige el restablecimiento, siempre que éste no exceda de 3 meses contados a partir del momento en que dejó sus labores. Entonces, bien, en el caso de que sea un parto no viable o un aborto espontáneo,
Si a causa de dicho parto o dicho aborto la mujer todavía tiene alguna consecuencia médica y la puede probar con certificado médico, entonces se le pueden dar hasta 3 meses de descanso remoto. Los días de asueto y de descanso semanal y las vacaciones que coincidan dentro de los descansos que ordena este artículo deben pagarse en la forma que indica el capítulo 4 del título 3. Pero el patrono queda relevado durante el tiempo que satisfaga dichas prestaciones de pagar las que determina el inciso B que precede. ¿Qué es lo que se refiere al IX, ¿verdad, jóvenes? Cuando están cubiertas por el IX, entonces el IX se les va a pagar el salario. El pago del salario durante los días de descanso anteriores y posteriores se subordina al reposo de la trabajadora y debe suspenderse del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o la Inspección General de Trabajo a solicitud del patrono que compruebe que dicha mujer se dedica a otras labores remuneradas. O sea que durante el pre y postnatal la mujer no puede trabajar. ¿Qué pasa si la mujer va y consigue otro trabajo, digamos, durante el descanso pre y postnatal? Entonces se le puede suspender el descanso, ¿verdad? Si se comprueba que ella está trabajando para otro patrón. Periodo de adaptación. Cuando una mamá adopta un hijo, también tiene derecho a un periodo de adaptación. Este no es un periodo de pre y posparto, porque no hubo parto, ¿verdad? Sino que se estaba teniendo al niño por una adopción. Pero sí se le va a dar a la madre un periodo de tiempo para que ésta pueda adaptarse o para que su hijo pueda adaptarse a ella, ¿verdad? Entonces, este periodo de adaptación está en el literal F. La trabajadora que adopte a un menor de edad tendrá derecho a la licencia posparto, o sea, los 54 días, para que ambos gocen de un periodo de adaptación. En tal caso, la licencia iniciará a partir del día inmediato siguiente a aquel en que se haga entregado el menor. Para gozar de este derecho, la trabajadora deberá presentar los documentos correspondientes en que se haga constar el trámite de adopción. Yo aquí le tengo puesta una anotación, testimonio de escritura de adopción. En aquel tiempo se hacían por medio de escritura pública, las adopciones eran notariales, ¿verdad? Actualmente con la ley de adopciones ya no hay adopciones notariales, entonces tenía que presentar una constancia de adopción, ¿verdad? Que yo imagino que se las extiende el Consejo Nacional de Adopción. Este era el pre y postnatal, pero se acuerdan que también les mencioné el periodo de lactancia. Cuando las mujeres regresan a trabajar después de su postnatal, hay un periodo. Hay un periodo que va a ser hasta 10 meses, ¿verdad? Hasta 10 meses para que la mujer le dé de lactar a su menor hijo. Entonces, la idea es que va a tener 2 periodos de descanso de media hora. La mujer decide si los utiliza media hora, o sea, si llega media hora más tarde y sale media hora más temprano, o los puede juntar, entrar una hora más tarde, o sea, juntar las 2 medias horas en la mañana, o salir una hora más temprano. Miren, periodo de lactancia. Toda trabajadora en época de lactancia puede disponer en el lugar donde trabaja de media hora 2 veces al día durante sus labores con el objeto de alimentar a su hijo. La trabajadora en época de lactancia podrá acumular las 2 medias horas a que tiene derecho y entrar una hora después del inicio de la jornada o salir una hora antes de que ésta finalice, con el objeto de alimentar a su menor hijo o hija. Dicha hora será remunerada y el incumplimiento dará lugar a la sanción correspondiente para el empleador. El periodo de lactancia se debe computar a partir del día que la madre retome sus labores y hasta 10 meses después
salvo que por prescripción médica esta deba prolongarse. Entonces, miren, vamos a tener nosotros 10 meses, ¿verdad?, de periodo de lactancia para las madres trabajadoras. $154. El trabajo que debe pagarse durante los descansos que ordenan los dos artículos anteriores debe calcularse así. Cuando el trabajo se pague por unidad de tiempo, el valor de las prestaciones que indique el artículo 152 debe fijarse sacando el promedio de salarios ordinarios y extraordinarios devengados durante los últimos 6 meses o fracción del tiempo menor si la trabajadora no ha ajustado este término, contados en ambos casos a partir del momento en que ella dejó sus labores. Y el valor de las prestaciones que indica el artículo 153 se debe calcular tomando como tiempo el trabajo efectivo que se emplee en los descansos respectivos. O sea, básicamente se le va a hacer un promedio de los últimos 6 meses del salario, contando trabajo ordinario y extraordinario, y eso es lo que se le va a pagar a la madre trabajadora. Eso si el trabajo es por unidad de tiempo. Si el trabajo es por unidad de obra. Cuando el trabajo se pague de otra manera, el valor de las prestaciones que indica el artículo 152 se debe fijar sacando el promedio de los salarios devengados durante los últimos 90 días o fracción de tiempo menor. Si la trabajadora no ha ajustado este tiempo, contado en ambos casos a partir del momento en que dejó sus labores. Y en el valor de las prestaciones que indica el artículo 153 se debe determinar dividendo salario devengado por el respectivo periodo de pago por el número de horas efectivamente trabajadas y estableciendo el lugar de equivalente, luego la equivalencia correspondiente. O sea que, en resumen, es un promedio también del salario devengado. Solo que en este, pues obviamente se deben incluir las comisiones a que la persona tenga derecho también. Obligación de guarderías. En el artículo 155, por favor, anoten el deber 77 de la Constitución Política de la República. Todo patrono que tenga a su servicio más de 30 trabajadoras queda obligado a acondicionar un local a propósito para que las madres alimenten sin peligro a sus hijos menores de 3 años, para que puedan dejarlos allí durante las jornadas de trabajo bajo el cuidado de una persona idónea, designada y pagada por aquel, o sea, por el patrono. Dicho acondicionamiento se ha de hacer en forma sencilla dentro de las posibilidades económicas del patrono, a juicio y con el visto bueno de la Inspección General de Trabajo. O sea, los patronos están obligados a tener guarderías, ¿verdad?, para los hijos menores de 3 años de las madres trabajadoras cuando tenga más de 30 trabajadores. Esto, de acuerdo a las posibilidades del patrón, ¿verdad? Tampoco le vamos a exigir algo muy lujoso al patrono si este no lo va a poder otorgar. Y terminemos así rapidito, jóvenes, el trabajo a domicilio. Una definición del trabajo a domicilio la tenemos en el artículo 156. Esta es una definición legal. 156. Trabajadores a domicilio son los que elaboran artículos en su hogar o en otro sitio elegido libremente por ellos, sin la vigilancia o la dirección inmediata del patrono o representante de este. La venta que haga el patrono al trabajador de materiales con el objeto de que éste los transforme en artículos determinados y a su vez se los venda a aquel o cualquier otro caso análogo de simulación constituye contrato de trabajo a domicilio y da lugar a la aplicación del presente código. Dichas simulaciones son prohibidas. Y a este último parrafito de las últimas, estas simulaciones son prohibidas, anótenle ver 272 literal B del Código de Trabajo. Este artículo es el de las faltas de trabajo, ahí es donde están las multas de trabajo.
Entonces, si el patrono simula un contrato de trabajo de este tipo, le van a poner una multa. Entonces, miren, el trabajo a domicilio es el que realiza el trabajador en su casa o en el lugar que él elija sin supervisión inmediata del patrono o de su representante. Este trabajo siempre ha existido, ¿verdad, jóvenes? Hay gente que realiza el trabajo pues en su casa. Lo que pasa es de que ahorita durante la pandemia se puso de moda, ¿verdad? Trabajar desde casa, pero realmente trabajo. 157. Todo patrono que ocupe los servicios de uno o más trabajadores a domicilio debe llevar un libro de salario y autorizado por él la Dirección General de Trabajo, ahí dice Departamento Administrativo, pero se recuerdan de que hubo una reforma, en que debe anotar los nombres y apellidos de dichos trabajadores, la dirección del lugar donde viven, la cantidad y naturaleza de la obra u obras encomendadas, la cantidad, calidad y precio de las materias primas que suministren, la fecha de la entrega de esas materias a cada uno de los trabajadores y la fecha en que estos deben devolver los respectivos artículos elaborados. Remuneración. El monto de las correspondientes remuneraciones. No sé, yo era la experta. Además, debe hacer imprimir comprobantes por duplicado que el trabajador ha de fijar cada vez que reciba los materiales que deban entregársele o el salario que le corresponde. Y que el patrono debe firmar y dar al trabajador cada vez que éste le entregue la obra ejecutada. En todos estos casos debe hacerse la especificación o individualización que proceda. Si una de las partes no sabe firmar, debe imprimir su respectiva huella digital. Artículo 158. Los trabajos defectuosos o el evidente deterioro de los materiales autorizan al patrono para retener hasta la 10ª parte del salario que perciban los trabajadores a domicilio mientras se discuten y declaren las responsabilidades consiguientes. O sea que si el trabajo no está bien hecho, se le puede retener hasta el 10% del salario al trabajador a domicilio. A los trabajadores a domicilio, a estos se les debe pagar semanalmente, ¿verdad? Se les debe liquidar semanalmente el trabajo a domicilio. 159. Las retribuciones de los trabajadores a domicilio deben ser canceladas por entregas de labor o por periodos no mayores de una semana y en ningún caso pueden ser inferiores a las que se paguen por iguales horas en la localidad o a los salarios que les correspondieran a aquellos trabajadores dentro del taller y fábrica del. El patrono que infringe esta disposición debe ser sentenciado a pagar una indemnización a cada uno de los trabajadores equivalente al doble de los salarios que haya dejado de percibir. Y por último, si el patrono tiene 10 trabajadores o más a domicilio, entonces debe de poner un local para trabajar. 160. Las autoridades sanitarias o de trabajo deben prohibir la ejecución de labores a domicilio mediante notificación formal que debe hacerse al patrono y al trabajador cuando en el lugar de trabajo imperen condiciones marcadamente antihigiénicas o se presente algún caso de tuberculosis o de enfermedad infectocontagiosa. En aquel tiempo la tuberculosis era un tema de salud importante. A la cesación comprobada de esas circunstancias o a la salida de los restablecimientos del enfermo y debida desinfección del lugar, se debe otorgar permiso para renovar el trabajo. El patrono a quien 10 o más trabajadores a domicilio le soliciten local para sus labores, está obligado a proporcionárselos, quedando en ese caso dichos trabajadores como laborantes de dicha empresa. Bien. Entonces, el trabajo agrícola y ganadero es el primer régimen especial. Le vimos el segundo, que es el trabajo de mujeres y menores de edad. Luego vimos el tercero, que es el de los trabajadores o trabajo a domicilio. Para la siguiente clase nos queda pendiente el trabajo doméstico y el trabajo
de transporte. Y el trabajo en las vías navegables y trabajo de aprendizaje también. Por estos son más cortitos, ¿verdad? El más, los más extensos, digamos, era el trabajo de mujeres y menores de edad. Entonces, en la siguiente clase, jóvenes, estaríamos terminando los regímenes especiales y con eso estaríamos terminando el contenido, lo que nos dejaría ya para el día 18 el examen respectivo. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Todo claro, licenciado. Muchas gracias por los Excelente. conocimientos ahí. Si no hay dudas, entonces vamos a dejarlo. Solo permítanme. Vamos a terminar la clase entonces aquí, jóvenes, y nos vemos el siguiente sábado para terminar el contenido y clausurar el curso respectivo. Entonces, se me cuidan mucho, que tengan un feliz domingo y que tengan también una productiva semana. Se me cuidan mucho y saludos cordiales a todos. Feliz día.